Cuando la carne muere, el espíritu se vivifica. Y lo creo con todo el corazón, con cada átomo de mi ser. La única forma para poder manifestar la unción verdadera y permanente en toda vida es hacer morir las obras de la carne, y hoy hablaremos de esto. Siento que a la iglesia de hoy no se le ha enseñado correctamente la doctrina de la mortificación de la carne. Nuestros padres, que fundaron esta nación sobre cimientos cristianos rígidos, los puritanos enseñaron estas doctrinas de cómo mortificar la carne. Sin embargo, han transcurrido los años, los siglos, y a la generación moderna no se le ha enseñado nada acerca de este tema. Y por eso la iglesia se ha vuelto débil, se ha vuelto pusilánime y tiene nombre de que vive pero está muerta. Porque hoy viven en libertinaje. Hay personas que desean, que anhelan ver el poder de Dios en sus vidas, la manifestación de la unción del Espíritu Santo en sus vidas, pero ellos no se santifican, no se apartan del pecado, no quieren vivir rendidos para el Señor. Y nada tiene que ver el Espíritu con las obras de la carne. Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esta declaración del apóstol Pablo encontramos el núcleo del conflicto espiritual. Hay una lucha constante entre la carne, que representa nuestra naturaleza caída, nuestros deseos egoístas y la vida sin Dios, y el Espíritu, que representa la vida de Dios en nosotros. Este versículo no nos deja una zona neutral. Nos dice que vivir según la carne nos lleva a la muerte, a la destrucción, a la ruina. Pero sí, y solo si por el Espíritu matamos lo carnal, entonces viviremos verdaderamente. No hay resurrección sin cruz, pero no hay gloria sin muerte. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el verso 24, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús usó esta metáfora para enseñar el principio espiritual de la muerte como puerta a la vida. Si no morimos a nuestro ego, a nuestra voluntad, a nuestros impulsos carnales, no fructificaremos. El potencial está en nosotros, pero está bloqueado mientras no pasemos por el proceso de la sepultura. Dios no quiere mejorar nuestra carne, quiere matarla. Y no para destruirnos, sino para que nazca una nueva vida. Una vida que lleve fruto, una vida gobernada por el Espíritu. Y cuando nos referimos en estos términos a la carne, no estamos hablando del cuerpo físico. Estamos hablando de la naturaleza carnal, pecaminosa, esos impulsos. Debo volverlo a repetir porque no deseo que nadie malinterprete esta enseñanza. La Biblia nos enseña una y otra vez acerca del conflicto que hay entre el espíritu y la carne. En nuestro ser están estas dos naturalezas. El espíritu que anhela servir, agradar y vivir para Dios.
y la carne que anhela deleitarse en el pecado, en la lujuria, en la mundanalidad. Y debemos enseñar esto a la iglesia de hoy, porque muchos hoy en la iglesia se están apartando de la sana doctrina. Piensan que la santidad es un concepto abstracto o que seguramente era para otra época y no para nosotros en este tiempo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No puedes pedir que el Espíritu Santo llene tu vida si tu cuerpo, que es el vaso, el cual quiere llenar con el agua de su Espíritu, está sucio de ninguna manera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el resultado de ese proceso espiritual. La muerte del yo permite que Cristo viva en nosotros. Cuando morimos a nuestro ego, a nuestro amor propio sin importar nada, a nuestro egoísmo, entonces permitimos que Cristo se manifieste en nuestras vidas. No se trata de reprimirnos, sino de rendirnos. Y son dos conceptos absolutamente distintos. Una persona rendida es aquella que voluntariamente ha cedido sus derechos y reconoce que no tiene nada que hacer frente a la lucha que está enfrentando. Pero una persona reprimida es la que intenta de muchas formas, a través de sus buenos modales, educación y cultura, refrenar su pecado. Y no hay absolutamente ningún arma humana o carnal que pueda tener algún valor contra los apetitos carnales. Eso quiere decir que la educación, la cultura o el buen nombre de una persona no lo librará de su naturaleza carnal y pecaminosa. Solo por el Espíritu podremos hacer morir las obras de la carne. Así que en primer lugar, quiero hablarte de lo que es necesario para que el Espíritu se haga vida en ti. La muerte de la carne es necesaria para tener comunión con el Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro primer punto. La muerte de la carne es necesaria para tener comunión con el Espíritu Santo. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos caminar con el Espíritu mientras caminamos con la carne. Son direcciones opuestas. La carne busca su comodidad, su satisfacción, su reconocimiento. El Espíritu busca la voluntad de Dios. El Espíritu busca glorificar al Señor. El Espíritu busca solamente agradar al Dios Todopoderoso, incluso si eso significa negarnos a nosotros mismos. Dios quiere tener comunión con nosotros, pero no puede habitar donde gobierna nuestro egoísmo, donde gobierna nuestra carne. La carne nos desconecta de su voz, distorsiona sus planes y nos hace resistentes a su voluntad. Por eso muchas veces sentimos que oramos y no sentimos nada, que adoramos y no fluye nada. No es falta de Dios, es exceso de carne.
La comunión con el Espíritu es delicada, no se experimenta con métodos, sino con entrega. La carne tiene que morir para que la comunión sea real. Donde hay carne viva, hay ruido, pero donde la carne muere, hay silencio santo. Y ahí es donde Dios habla. Éxodo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés tenía una comunión profunda con Dios, pero eso vino después de su quebrantamiento en el desierto, después de renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés murió a sus sueños, a su voluntad, a su egoísmo. Y entonces Dios pudo hablarle cara a cara. Mientras tanto, otros como Aarón estaban preocupados por la aprobación del pueblo. ¿Tú notas la diferencia? La diferencia entre rendir nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros deseos y anhelos y adoptar los sueños de Dios, porque hay muchas personas que se engañan a sí mismas. Muchas personas pueden llegar a decir que ellos quieren servir a Dios porque es lo que más aman y más anhelan, pero muchas de esas personas anhelan solamente el liderazgo para poder oprimir o manipular, para obtener una ganancia deshonesta o sobresalir, para que la gente los admire y dependan de ellos. Entonces no importa lo que hagas, sino cómo lo haces. No importa en qué lugar estás sirviendo a Dios, sino cuál es la motivación y la aptitud del corazón. Puedes estar en una plataforma y predicar ante miles de personas, pero si tu aptitud y tu motivación no es correcta, Dios no se agradará de ti. O puedes sencillamente estar limpiando las sillas de la iglesia, pero si tu actitud, si tus deseos, si tu motivación es correcta, Dios se agradará más de ti que de cualquier otro ministro, porque no depende de la posición, depende de tu posición como siervo y dónde está tu corazón. ¿Quieres liderar porque tu carne te obliga a sobresalir? ¿O quieres liderar porque el Espíritu ha puesto en ti el deseo de humillarte hasta lo sumo? Lucas 9:23 dice: decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos elegir diariamente crucificar la carne. No es un evento, es una decisión diaria. Negarse a decirle no al deseo de la carne cuando se opone al de Dios. La comunión con Dios se profundiza cuando yo me reduzco. Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No puedo crecer en Dios sin menguar en mí. No es religión, es relación. Pero esa relación requiere espacio en el corazón. La carne no puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se trata de ser bueno o malo. Se trata de si lo que hago está bajo el gobierno de la carne o el gobierno del Espíritu. Es necesario que entiendas que debes crucificar tu carne, que debes hacer morir las obras de la carne y en cambio darle lugar al Espíritu.
Creo que la gente ha malinterpretado tanto el servir a Dios con el liderazgo humano. Los líderes del mundo gobiernan a sus anchas. Son los grandes, los importantes, los famosos y reconocidos. Y muchas personas creen que eso es servir a Dios. Aman el glamour del púlpito, pero no aman el servicio. Jesús puso a un niño en medio de los discípulos y les dijo: si alguien quiere servir, debe hacerse como este niño, no creerse el más importante, sino humillarse, no esperar que todos estén a su alrededor y lo alaben, sino servir a los demás. Ponerse literalmente como una alfombra, como un tapete, y estar dispuestos a ser pisoteados si eso requiere el Señor. Y yo sé que esto no te gusta, porque en las clases de liderazgo que se imparten hoy en la iglesia parecen eventos donde manipulan y enseñan a manipular, donde las personas se les ha sembrado un evangelio distinto al del Señor, no el de humillarse, sino el de sobresalir, no el de pasar desapercibidos, sino el de ser el centro de atención, no el de darle la gloria a Dios, sino el de tomar la gloria del Señor. Y es algo repugnante que no es bíblico. En segundo lugar, solo el Espíritu puede dar vida verdadera. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne puede parecer fuerte, tener carisma, influencia, habilidades, pero no da vida espiritual. Solo el Espíritu puede vivificarnos. El poder no está en el hombre, sino en Dios. Podemos tener eventos sin presencia, prédicas sin fuego, cantos sin vida. ¿Por qué? Porque la carne está viva en el altar. El Espíritu vivifica todo lo que es tocado. Cuando el Espíritu está presente, todo cambia. La adoración cobra sentido. La palabra se vuelve fuego. La oración se transforma en intimidad. Pero si la carne domina, todo es seco. Necesitamos al Espíritu para vivir, predicar, amar, servir, respirar. Vivir sin el Espíritu es vivir seco por dentro. Es moverse, pero sin propósito. Es funcionar, pero sin fruto. El Espíritu no es un adorno. Es el soplo que nos mantiene de pie. Ezequiel 37:5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Israel estaba espiritualmente muerto porque habían obedecido a su carne. Durante años lo hicieron, y esto los llevó a la ruina espiritual, física y material. Pero cuando el profeta clamó al Espíritu, todo empezó a cambiar, todo parecía perdido. Pero cuando el Espíritu de Dios sopló, hubo resurrección. Huesos secos se convirtieron en un ejército. No fue estrategia, fue el Espíritu. El mismo principio se aplica a nosotros. Sin Él estamos secos. Me cansa saber que hoy en las iglesias hay estrategias, hay mercadeo. Hay personas que enseñan acerca de la multiplicación como si estuvieran tratando con empresarios o en una compañía.
Se han olvidado que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos mientras ellos buscaban la presencia del Señor, luego ministraban las vidas, iban y predicaban el mensaje del Evangelio con poder y lo demás lo hacía el Señor. La única estrategia válida que tenía la iglesia primitiva era buscar la presencia de Dios con desesperación, con anhelo, con deseo, con gozo. No es el talento, es el Espíritu quien da vida. Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Podemos tener estructura y programas, pero si no hay espíritu no hay vida. Lo esencial es invisible y viene del cielo. El espíritu vivifica nuestra oración, Romanos 8:26, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en el Espíritu, oramos más allá de nuestras emociones, de nuestras fuerzas, de nuestros intereses. Él ora por lo que realmente importa. Donde el Espíritu está, hay libertad y vida. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. La presencia del Espíritu no solo vivifica, también rompe cadenas, sana emociones, restaura el alma. Jesús llegó en una ocasión a una sinagoga. En esa sinagoga se predicaba la palabra bendita del Señor. Se leían a los profetas, se leía la Torá, la ley de Moisés. Allí oraban, era un lugar donde se adoraba al Señor. Pero en ese mismo lugar había una mujer que durante 12 años estaba atada a un espíritu de enfermedad. Y a pesar de que estas personas tenían conocimiento bíblico, no había libertad en ese lugar. Tenían preceptos, conceptos, mandamientos. Se les había enseñado de alguna forma a rendir la adoración a Dios, pero no había libertad. Pero cuando el Señor vino a ese lugar, tan solo con entrar en ese lugar, en esa sinagoga, los demonios salieron y aquella mujer que estaba atada a un espíritu de enfermedad y andaba encorvada durante 12 años fue sanada inmediatamente, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús para sanar, para libertar. Pero sencillamente esto ocurrió porque Jesús mismo nos enseñó a crucificar la carne. Cuando Él estaba en Getsemaní dijo: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que quiero, sino tu voluntad. Eso es mortificar la carne, es no darle el placer de gobernar nuestras vidas. Si la carne quiere seguir la lujuria, la inmundicia, el chisme, el robo, todo aquello que desagrada a Dios, nosotros le decimos no. Nosotros decimos sí a hacer la voluntad del Todopoderoso, pero no a nuestros propios deseos. En tercer lugar, el fruto del Espíritu solo nace donde la carne ha muerto. Quiero volverlo a repetir. El fruto del Espíritu solo nace donde la carne ha muerto. Gálatas 5, 22 y 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No hay fruto del Espíritu si no hay cruz. No se trata de imitar
o de fingir amor o gozo. El fruto nace cuando el terreno ha sido labrado, cuando la carne ha sido removida. Sin muerte no hay fruto. El espíritu no comparte el terreno con la carne. Dios no busca cristianos que actúen como espirituales, sino que sean espirituales desde adentro. El fruto no es un disfraz, es una manifestación natural de una vida rendida al Espíritu. Muchos quieren el fruto sin la muerte a su ego, a su egoísmo, pero no se puede cosechar del cielo si el terreno sigue siendo carnal. El fruto del Espíritu no nace en conferencias, sino en crucifixiones interiores. No se trata de hacer más, sino de ser más como Cristo. El Espíritu no produce resultados rápidos, sino eternos. Juan capítulo 15, verso 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es claro. Sin Él no hay fruto. Permanecer en Él es permanecer en rendición, en dependencia, en obediencia. Y eso implica morir a nuestros deseos carnales. Ahí y solo ahí hay un fruto abundante. El fruto revela definitivamente lo que gobierna tu interior. Dice la Biblia en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. No se trata de palabras, sino de fruto. Lo que gobierna adentro se manifiesta afuera. Tú puedes hablar la palabra de Dios. Puedes hablar como un poeta. Puedes hablar muy bonito. Pero definitivamente lo que revelará que hay en tu interior no son tus palabras, sino son tus hechos, tu comportamiento. Lo que revelará si andas en la carne o no, no es que se manifiesten los dones de sabiduría, de discernimiento, de lenguas, de sanidades y milagros, no. Lo que verdaderamente revelará lo que hay en tu interior son los frutos que se manifiestan a diario. No puedo producir fruto espiritual sin conexión viva con el Espíritu. Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hemos muerto a nuestro viejo régimen para pertenecer al Espíritu Santo y así llevar fruto real, no religioso. El fruto del Espíritu requiere poda y purificación. Juan capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Incluso los que ya dan fruto son podados. Dios busca excelencia espiritual, no apariencia. Pero es necesario que tú y yo tomemos una decisión absolutamente real. Si quieres agradar a tu carne o quieres agradar a Dios. No se puede agradar a la carne y agradar a Dios al mismo tiempo. Muchos se confunden y creen que sencillamente porque en sus vidas no hay ninguna manifestación de dolor, de angustia o sufrimiento, que todo está bien. Pero recuerda algo. El Espíritu Santo ha de llevarnos a lugares donde no queremos ir. Y esto tiene mucho que ver con esta preciosa prédica, porque así como en el Salmo 23, el pastor tenía que pasar a sus ovejas por un valle de sombra y de muerte,
Asimismo ahora el Señor tiene que llevarnos a lugares quizás de frustración, de dolor, de angustia, de traición. Él también nos llevará, como lo hizo con Jesús, al desierto. Pero si tú y yo decidimos poner en primer lugar a Dios, buscar su rostro, su presencia, entonces Él obrará en tu vida de una manera especial, de una manera gloriosa, de una manera poderosa y sobrenatural, porque para Él no hay nada imposible. ¿Deseas y anhelas la presencia de Dios en tu vida? Debemos mortificar la carne. No se puede agradar a Dios y agradar a la carne. Puedes seguir orando y buscando la presencia del Señor, pero si hay cosas en tu vida que tienes que rendir, no tardes más. Hazlo ahora y entonces todo en tu vida cambiará. ¡Qué poderosa gloria! Si morimos a nuestra carne, si crucificamos nuestra carne, si matamos nuestra carne, entonces la gloria y el poder de Dios se manifestarán con tantas fuerzas que todo a nuestro alrededor se vivificará. Aleluya, es poderoso. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús, porque sabemos que estás haciendo cosas preciosas, que tu pueblo pueda entender y discernir esta palabra y sean llenos de vida, de gloria y de poder. A ese Dios todopoderoso honramos, glorificamos y alabamos. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén y amén.